gente, una automatización, más o menos están en tema. Básicamente lo que voy a hablar es de cómo se utiliza, ¿sí? Cómo se puede utilizar para mejorar los procesos productivos de una empresa, tomar decisiones y aumentar la productividad. Entonces, bueno, nada. Todos los expositores desde ayer y hoy ya dieron una definición de qué es inteligencia artificial. Yo lo que voy a tratar de marcar es que existen diferentes herramientas, ¿sí? Una son los modelos de lenguaje natural que interpretan a las personas, el habla de las personas y lo puede traducir al lenguaje de máquina. Pero existen otras cosas, no es algo que apareció nuevo hace 2 años, sino que estas tecnologías ya están hace más de 10 años dentro de lo que es la tecnología y la computación. Y voy a ser un poco crítico, pero me gustaría separar la definición de herramientas de inteligencia artificial y automatizaciones. Muchas veces, muchas personas escucho que lo toman como sinónimo y son dos cosas diferentes que se complementan. Las automatizaciones siguen reglas fijas, lógicas, y las herramientas de inteligencia artificial aprenden a través de patrones o datos que uno le va suministrando, ¿sí? Esto es muy importante porque las empresas, no existen dos empresas iguales. Cada empresa tiene su propia cultura, su propia manera de trabajar y sus datos. Entonces, en función de cómo uno aplica las herramientas de inteligencia artificial, va a ser el éxito o no de una correcta implementación. Entonces, un poquito detallando lo que hablaba, la automatización, ¿sí? Básicamente, si pasa un evento A, puede ejecutar B o C. No hay más. Es una regla lógica, no piensa. Justamente, la automatización se basa en esas reglas que comenté anteriormente. Si el programador no tiene mapeado qué es lo que tiene que hacer la automatización, ese proceso no funciona correctamente. En cambio, las herramientas de inteligencia artificial, que puede ser modelos de machine learning, deep learning, modelos de lenguaje natural, agentes, aprenden cómo tomar decisiones con datos, ¿sí? Una empresa, en un entorno corporativo o una empresa, va juntando datos y le puede dar esos datos a la inteligencia artificial para que aprenda en función de las tomas de decisiones del pasado. Y en función de eso va generando, ¿sí?, toda la parte de decisión. Y, como les comentaba, no es algo que ya viene instalado, la inteligencia artificial o las herramientas, sino que necesita todo el tiempo estar retroalimentándose de datos, de ejemplos y de contexto, indistintamente de qué herramienta se utiliza. Por ejemplo, si hay un proceso que un cliente vaya a pagar en su empresa, una automatización sería cuando detecta el pago, genera la factura y la envía al correo del cliente. Ahí ya no hay razonamiento, es una acción, genera un evento y le llega al cliente la factura. Pero muy distinto cuando una empresa, por ejemplo, analiza créditos o tiene clientes que van a entrar en cesación de pago. Bueno, lo que hace la inteligencia artificial o estas herramientas es predecir cuándo un cliente va a dejar de pagarles en función de patrones o de comportamiento. Entonces esa es como la gran diferencia entre automatizaciones y implementación de herramientas de IA. Básicamente, para que no se duerman, aquí dice un pequeño resumen visual. Automatización es reglas definidas, resultado fijo, no interpreta, o sea, no hace, una automatización no va a razonar, no va a pensar. Si está mal programada, va a cometer el error y lo va a ejecutar. Y si hay un dato que cambia, se va a romper o no va a dar datos. Es excelente para los procesos. Pero cuando se empieza a utilizar herramientas para complementar el circuito operativo, es como un aliado que va a aprender de datos. Los resultados van a ser variables. Si nosotros utilizamos un modelo de conversacional o un agente, ante los mismos eventos o preguntas, siempre va a responder en su gran mayoría diferente. ¿Por qué? Porque es un modelo probabilístico. Lo bueno de esto es que puede interpretar y puede predecir, ¿sí?, situaciones o procesos, y ante un dato nuevo que no fue entrenado, se puede adaptar.
Sí, esa es la gran diferencia entre uno y el otro, que a veces mucho lo confunden o lo toman como sinónimo. Entonces acá viene una parte que acá me gusta que si quieren participar, siéntanse libres, es que acá muchas de las personas o empresas o equipos nunca te van a decir cuando están implementando la inteligencia artificial lo que implica. Y esas son, yo anoté algunas, pero la mayoría de las cosas es que cuando se está haciendo una estrategia de implementación de estas herramientas, es necesario que el equipo, la persona, sí o sí, mapee el proceso o el modelo de negocio que se tiene que automatizar. O sea, no se puede venir de la nada misma y decir, bueno, vamos a instalar un modelo de inteligencia artificial que te va a simplificar la vida, porque eso no es verdad. La inteligencia artificial es una herramienta que se complementa al proceso. Entonces, primero se tiene que identificar qué es lo que se tiene que mejorar y cómo. Lo segundo, que es requerimiento fundamental, es que los datos que provengan de la empresa o del proceso tienen que ser datos buenos o normalizados, como se dice. Que no sean datos inventados. ¿Por qué? Porque en función de esos datos es cómo va a funcionar y va a tener éxito esas herramientas. Si uno le da datos basura, como se le dice en la jerga, el resultado va a ser basura, ¿sí? Requiere todo el tiempo que el equipo o el proceso se tenga que estar validando constantemente si realmente se necesita un desarrollo enorme para mandar correos o no. O sea, todo el tiempo se tiene que estar preguntando si realmente va inteligencia artificial o un proceso de automatización o simplemente no va nada. Hoy mucha gente, como es algo que está de moda, quiere implementarlo. Dicen, no, usa inteligencia para esto, y a veces no es necesario. A veces en el entorno empresarial lo que se necesita es eficiencia, bajos costos y que sea confiable. No se puede probar en un entorno productivo porque puede generar malas decisiones. Entonces, todo el tiempo se tiene que estar validando si es válido o no implementarlos. Y otro de los mitos, la inteligencia artificial no nos va a reemplazar, no va a reemplazar a las personas, sino que es una herramienta que lo va a hacer más eficientes, más productivos. Y bueno, en aquellos trabajos o puestos de trabajo que la inteligencia artificial vaya a reemplazar, se transforma. Esa persona se va a transformar y va a supervisar lo que hace la IA, ¿sí? Hoy todavía no somos indispensables todavía en nuestros trabajos. Sí se optimiza, pero eso lleva a una mejora de los recursos. Y el verdadero valor de esto, de que se puede implementar, es todas las bondades de la parte predictiva y la automatización. Aparte que es muy barato. Antes, para poder tener un sistema, se necesitaba comprar servidores, se necesitaba contratar un equipo de ingenieros, se necesitaba tener expertos en cada una de las áreas. Hoy estas herramientas ya fueron masticadas y se deja a disposición de las empresas para que la puedan implementar, o de manera independiente o a través de equipos. Pero hoy es barato. Entonces, ¿qué es realmente para mí, o para desde Contact, ser un experto en inteligencia artificial? Yo lo quise poner de una manera un poco más light, pero un experto en inteligencia artificial es un equipo altamente calificado que entiende los problemas de negocio. Tiene que saber bien qué es lo que está haciendo, porque pasa que a veces uno ve un curso de una automatización, sea el que fuese, se siente experto, pero el problema es entender el problema del negocio. Porque si uno no sabe qué tiene que programar o qué es lo que tiene que implementar, el resultado va a ser una pérdida de costo o una ineficiencia en los tiempos. Segundo, distinguir cuándo se va a utilizar una automatización y cuándo no. ¿Sí? Tiene que ser muy crítico. Hoy, antes se utilizaba, los directivos tenían en su staff un abogado y un contador, porque eran los expertos. Bueno, hoy también se necesita un abogado, un contador y alguien de sistemas que pueda prevenir los riesgos o pueda tener el soporte ante una implementación errónea o si hay un error en el sistema, porque hoy muchas empresas se basan en la tecnología para poder vender. Entonces, ¿no les pasó que se me apagó el servidor, no pude vender, o me surgió un error en el Cyber Monday y me perdí un montón de ventas porque el sistema no estaba, o se me pagó un servidor? Bueno,
Justamente eso, es que cuándo se puede utilizar o no. El tercer punto, que para mí es bastante clave, es que hoy todo no se soluciona con ChatGPT. Si bien es la herramienta más popular y es lo que todo el mundo tiene al alcance en la mano, no todo se soluciona con eso. Hay otras herramientas y el técnico o la persona experta en inteligencia artificial tiene que conocer un abanico de herramientas. Hoy en día están saliendo muchas herramientas día tras día y cada uno resuelve un problema específico. O sea, la persona que está asesorando sobre este tema tiene que estar, a mí me cuesta estar al día porque es tanta la cantidad, mes a mes se duplica la cantidad de herramientas que salen, entonces es muy difícil estar al día, pero sí tiene que conocer cómo puede diferentes herramientas mejorar la productividad. El experto tiene que saber diseñar agentes, flujos que no fallen en el entorno productivo. Y acá esto es muy importante. Muchos estamos haciendo pruebas con ChatGPT, dicen, bueno, voy a hacer un pequeño agente, voy a hacer esto, y lo puede probar localmente y funciona. Pero cuando uno lo aplica en una empresa, hay un montón de seguridad, hay un montón de estrategias para que cuando esto lo use no una persona, sino 100, 200, 300, 400, la que fuese, el sistema no puede fallar, no se puede caer, porque eso genera una pérdida de dinero o pérdidas de ventas que no se realizaron porque el sistema no estaba andando. Entonces hay un montón de resguardos técnicos que se tienen que generar para que pueda ser implementado con prudencia. Después esa persona o equipo tiene que saber evaluar los riesgos, los egos, compliance y gobernanza. ¿Sí? Las empresas tienen manuales para todo, o la mayoría tiene manuales de procedimientos para todo. Entonces, la incorporación de tecnología, ¿sí?, tiene que poder satisfacer todas las políticas que tienen las empresas. Si uno lo hace para un proyecto propio, está genial. Pero ya cuando es un entorno productivo, cuando es una empresa, cuando ya se habla de dinero, es muy importante responder a estos requerimientos legales y técnicos que tiene cada una. Entonces, por eso la implementación no es fácil. Se tiene que tener un muy buen conocimiento de lo que se está ofreciendo y cómo se va a implementar. Y después, otra de la parte, la empresa no se tiene que adaptar a la inteligencia artificial, sino al revés. Estas herramientas se tienen que adaptar a la empresa, entonces se tiene que poder conectar con las bases de datos viejas, con las nuevas, con las APIs, con los conectores, con los procesos internos que tiene la empresa. Y muchas veces le va a y esto es una recomendación, cuando viene una persona o un equipo y dice, mira, tenés que hacer todo de vuelta, piensen dos veces porque es una alerta donde puede ser que sea un éxito o no, pero sí tiene que tener resguardo de que la empresa no se tiene que adaptar a una herramienta, sino al revés. La herramienta tiene que facilitar a la empresa su día a día. Entonces eso para mí es alguien que es un experto en inteligencia artificial. Así que no sé si coinciden, si están de acuerdo con lo que digo, estoy erróneo. Sí. Está bien, yo entiendo lo que decís, pero me refiero que también puedes modificar procedimientos administrativos dentro de la misma empresa. Ahí lo usás para eso, para modificar el proceso, mejorarlo y hasta poder contemplar variables que vos no podés controlar. Correcto. Está acá en el primer punto. Primero, uno tiene que entender qué es lo que está haciendo. Entender el proceso. Capaz el proceso tradicional lleva a que hay que hacer 1500 papelitos, guardarlo en 1500 carpetas diferentes, porque el proceso o la lógica estaba, si querés, adecuada al papel físico. Cuando se implementan esto, no se puede perder de vista de los procesos internos y la parte de compliance y gobernanza. Entonces, en función de la IA, sí puede ser una solución que se tenga que adecuar. Por eso es lo que te digo. Hay un proceso donde esta herramienta genera un beneficio en la empresa, donde se tienen que adecuar las dos para coexistir, pero es un trabajo en conjunto. ¿Sí? No es que la empresa tiene que modificar todo porque la IA no se permite. No, es al revés. A lo sumo es compartido. Pero sí es importante que el equipo, la persona que lo esté llevando a cabo, ¿sí?, tenga el conocimiento. Estos son como unos ítems que fuimos viendo en los proyectos que fuimos trabajando que se tienen que tener en cuenta. Y después, bueno, nada, quería hacer, sí.
Perdón, Nicolás. Ahí en el punto 2, en la sesión anterior, hablaste de abogados y de justicia y de automatización y de IA, cuánto es conveniente una o la otra. Y anteriormente, ¿cómo sería para aplicarlo, por ejemplo, para la justicia? Para acelerar los procesos, y vos diste un ejemplo clarísimo: si la persona pagó, ya le tiene que enviar la factura. Eso es automatización, eso no necesita ninguna inteligencia artificial. Entonces, se podría llegar, se está viendo, para acelerar los procesos, podría enviar a una persona a la cárcel. Sí y no. Primero, un juez, en teoría, tiene que interpretar la ley, no una inteligencia artificial. Si no, puede existir sesgos que, en función de cómo fue entrenado ese modelo, pueda estar generando un perjuicio a alguien. ¿Sí? A ver, como decía anteriormente, la IA no viene a reemplazar personas, siempre va a existir. Sí, lo que puede hacer es mejorar procesos que antes tardaba 5 meses, por ejemplo, en justicia, porque no daba la capacidad administrativa para procesar documentos. Recuérdense que todo es imprimir fojas, todos los escritos. Bueno, hoy se puede digitalizar, se puede interpretar, se le puede pedir un proceso que te haga un resumen de la causa, pero siempre la decisión la va a tener una persona idónea, como puede, en este caso, un juez. Pero sí acelera todo aquello que no es, en este caso, importante o crítico. ¿Sí? Todavía esa delegación no se puede. Capaz en un futuro sí, se parametriza todos los juicios, todos los hechos imponibles, y bueno, define a través de una automatización si debe ir a la cárcel o no. Pero es un debate que hoy todavía no lo podemos implementar porque pasan todos estos sesgos. ¿Sí? Por eso es muy importante que cuando se trata de implementar en alguno de los procesos, ¿sí?, es entender bien la implicancia en el proceso de negocio, en este caso la operatividad, pero después todo lo que viene a ser compliance, gobernanza de datos, operaciones. ¿Sí? Sí. Ok. Me había quedado de antes, perdón. Sí. Justo, bueno, vi tu slide anterior, tenía, o sea, es especial también para el uso de inteligencias artificiales locales, más que todo, sobre todo en el punto de compliance en la API, por el tema de seguridad de datos, cumplimiento de ley de protección de datos argentina, etcétera, y sobre todo porque en una empresa, si viene OpenAI, si viene la empresa X, cambia el protocolo porque se les dio la gana, porque cambiaron la versión, te cortaron todo, y el implementarlo local ya te deja con un sistema estable a largo plazo. Correcto. Vos lo iteres y lo mejores. Es un ejemplo Bien. espectacular de local. Sumando con la presentación tuya, justamente es eso. A ver, hay ciertos requerimientos técnicos y legales que no se puede compartir datos. A ver, la herramienta de inteligencia artificial no aprendieron de la nada misma, necesita datos para entrenarse, para poder tomar decisiones o complementar o justificar una decisión que tome un modelo matemático. ¿Qué pasa? Dentro de lo que es la seguridad, y cuando son datos sensibles y se necesita de entornos cerrados, se aplica estos modelos, se entrenan en entornos locales donde se protege la confidencialidad de los datos. Y eso se complementa, y el equipo que lo vaya a analizar o implementar tiene que saber de esta herramienta. Por eso digo que no todo es ChatGPT o GPT. Estamos acostumbrados a... Eso es un producto comercial que se le puso a disposición a todas las personas para que entendieran cómo funciona la inteligencia artificial. Porque es muy abstracto, no es algo fácil que cualquier persona puede entender. Es un modelo matemático vectorial que en función del... No, si yo me pongo a hablar de esa manera nadie va a entender. Pero sí hay requerimientos que es importante que se cumplan, pero bueno, cada empresa es un mundo. Y ahí sumo lo que vos comentaste de tener entornos locales. Pero bueno, esto para mí, o para lo que nosotros vemos desde Conta, sí. Igual me parece que si vos implementás, mejorás procedimientos administrativos más sobre la justicia, con la IA, igual vas a tener un cuello de botella al momento de que tenga que decidir un juez. O sea, en un punto los papeles van a seguir haciéndose. Pero correcto. Está bueno lo que decís. Pero por eso, justamente... Sí, pero depende de eso también, claro. Es que si no, vos dejás la arbitraria. A ver, cada juez interpreta, a ver, siendo el caso de la ley, dentro de la expertise de la interpretación de la ley, que bueno, lleva un proceso. Pero la idea es que sea justo. Sí,
Sí, les voy a comentar el caso que se está implementando acá. Uno de mis hijos está desarrollando un algoritmo para la justicia acá en datos reales, pero el LLM está en local. Está correcto. Por esto de conectar los datos y generar la API. Y se está desarrollando justamente para la justicia acá de Chubut. Correcto, es correcto porque se entrena de casos anteriores. Exacto. La diferencia es que una persona, o si no se adecua a la normativa, puede impugnar, es como cuando tenés los técnicos, no me acuerdo de la palabra de los especialistas que se llaman a juicio para dar su veredicto, no me acuerdo los veedores, no. Los peritos, correcto. Acá puede ser que la implementación de IA sobre la justicia tenga un rol similar a un perito que te permita leer un montón de leyes y dar una opinión. Pero ahí va a seguir atada a esta persona, que es el juez que va a determinar si toma o no toma, si es válido o no es válido. ¿Por qué? Porque si dejamos que la IA o estos modelos, yo puedo decir, bueno, pero el modelo que entrenó tu hijo es incorrecto. Y tenés que tener todo un fundamento. ¿Por qué pasa? Las IA son muy buenas para hablar, pero hay ciertas funcionalidades que no tienen todavía, por ejemplo, cálculos matemáticos. Hay ciertas áreas donde no son muy buenas. Por eso recién están en proceso de entrenamiento. Correcto, por eso. Pero bueno, todo eso, esa lógica debe cumplir con, al menos que es para nosotros, con estos criterios, que tienen que tener el modelo de negocio o la parte operativa y todos los resguardos. Por eso, para empresas, no es bueno, contrato de ChatGPT, Gemini o Copilot y ya tengo una empresa totalmente digital. No. Hay un montón de procesos que se tienen que cumplir para que eso sea efectivo y que funcione y que sea un éxito y que le permita a la empresa seguir viviendo. Yo lo que traje acá fueron 6 ejemplos rápidamente para poder esquematizar qué se puede hacer hoy, qué está probado, qué es lo que ya existe. A ver, de acá cada empresa tendrá sus necesidades, pero básicamente para que ustedes tomen dimensión, se pueden generar chat, ¿sí?, con inteligencia artificial que esté conectado a los aplicativos de la empresa. Por ejemplo, si ustedes son una empresa de retail o e-commerce y tienen un horario de atención de 8 a 16, por ejemplo, pero tienen una sola persona de atención, los horarios que no esté puede ser reemplazado por una IA que tenga todos los manuales de proceso, todas las especificaciones, que se pueda conectar con el sistema de reclamos o el sistema de estados de envío o de stock para poder asistir a la persona, ¿sí?, que son de bajo nivel, pero que dan una respuesta inmediata al consumidor. Eso puede ser una de las implementaciones con todos los métodos de seguridad. Lo segundo es gestión comercial. A ver, saliendo de lo que son los modelos LLM, anteriormente existen lo que son los modelos de Machine Learning o Deep Learning o las redes neuronales, que lo que te permite es, en función de un montón de parámetros, determinar o clasificar diferentes situaciones. En este caso se puede abocar a la parte comercial. ¿Qué tipo de cliente? O precalificar un cliente a crédito en función de un montón de parámetros, que eso no lo hace un modelo de LLM, pero sí lo puede hacer otro. Lo mismo que análisis financiero. Ustedes ven que pueden ir a su banco, entrar a la aplicación y solicitar una precalificación de crédito. Bueno, aquí interviene modelos de IA o modelos donde pueden determinar el scoring, riesgo, ¿sí?, o fraude, y dar una respuesta. Bueno, no funcionó. Está fallando el puntero. Bien. Okay. Últimos minutos ya de la charla para ir cerrando. Bueno, y otro ejemplo más de automatización de tareas repetitivas, predicciones de compra y stock. ¿Me pasas una más? Entonces, rápidamente quiero mostrarles cómo es un proceso en un entorno real de empresas, cómo es el proceso de implementación. Primero es mapear estos procesos o estos modelos de negocio. Por lo general, un solo proceso, dependiendo de la urgencia y la importancia, tarda en 1 o 2 días. Es entender la lógica de cómo funciona la empresa. Detectar los cuellos de botella son todas las partes donde, si se implementa, cuáles son los posibles
problemas a futuro que se va a generar. En este caso, si nosotros hacemos toda la IA y el juez es uno solo, en un momento va a tener mucho trabajo el juez y él va a ser el cuello de botella, entonces hay que identificarlo. Separar justamente qué se automatiza y qué se pone IA para no meter todo algo que no es productivo. Preparar los datos, crear los prototipos, los MVP y ponerlo en práctica y medir cómo viene su rendimiento. Y eso es el proceso normal que pasa cuando se está implementando en una empresa. Y después, con esto cierro, la IA no es el futuro, es productividad ahora, ya está. Entonces, nada, algunos temas que ya fui nombrando en la conversación es, no nos va a reemplazar el trabajo, van a seguir siendo necesarias las personas, se van a profesionalizar mucho más, sí. Lo importante es arrancar por ciertos puntos críticos y no todo a la vez. Y después la ventaja es que se puede combinar todo y es accesible. Con eso cierro la presentación. Muchas gracias. En representación de otro de nuestros sponsors, Oro, Soltar, Nicolás Calarco, le vamos a entregar